La vida de María Galiana parece sacada de un cuento. Es la historia de una vocación tenaz que encuentra un reconocimiento general cuando ya parecía condenada a permanecer casi oculta. Es una de esas historias que nos devuelven la esperanza en que nuestros sueños pueden hacerse realidad en el momento menos pensado. Pero María no se deja deslumbrar por el éxito, aunque su vida ha cambiado por completo. En el año 2000 dejó el instituto y ahora la abuela de España transita con toda naturalidad por estaciones de tren y aeropuertos. Cambió la bolsa de la compra por una maleta con rueda, un sueño hecho realidad que disfruta desde el lugar donde nació, en el corazón mismo de Sevilla. Bueno, mi familia era una familia bastante normal, de la clase media modesta, desde luego, no teníamos dinero, porque aunque trabajaban los dos, pero los sueldos eran muy cortos, ¿no? Pues yo de mis padres aprendí sobre todo virtudes. Mi madre era una mujer extraordinariamente formal, trabajaba fuera de casa, había nacido en 1905 y yo creo que desde que tenía 20 años, del año 25 por ahí, ya trabajaba como administrativa, como secretaria era empleada. Y era una mujer extraordinariamente cumplidora, que nunca faltaba, que nunca se ponía mala, que nunca se pedía bajas, yo no la recuerdo nunca en casa. Y tremendamente callada, era una mujer muy callada, que se acostaba muy tarde, porque después que llegaba de trabajar hacía las cosas que tenía que hacer en la casa. Y mi padre era un ser maravilloso que me quería muchísimo y que me enseñó pues casi todas las cosas que yo sé. Desde pequeñita, él me metió en la cabeza que yo debería ser licenciada. Mi hija va a ser licenciada en Filosofía y Letras. Y lo cogí muy al pie de la letra, porque no se me ocurrió pensar en ser otra cosa, nunca. Hay dos vocaciones en la vida de María Galiana, la enseñanza y las tablas. Ambas se manifestaron ya en su infancia. Su padre quería que estudiara Filosofía y Letras y la llevaba todos los domingos al cine y frecuentemente al teatro con pases que conseguía. Me llevaba al cine, mucho, me llevaba al teatro constantemente, entre semana incluso, al cine los domingos siempre. Me llevaba al fútbol, me llevaba a los toros, me llevaba a los conciertos, que entonces los daba la banda municipal en el Lope de Vega por la mañana. Me llevó a la ópera, siendo yo muy pequeña. De pequeña, muy pequeña, cuando vivía en la Puerta del Arenal, que vivía hasta los 10, 11 años, había abajo una bodega. O sea, la casa de mi abuela tenía la primera y la segunda planta. Y abajo había una bodega en la cual llegaban los carros, todavía había carros con mulos, estoy hablando de los años 40, ¿eh? Y esos carros con mulos ponían dos palos así agarrados, y por esos palos bajaban los barriles. Entonces, en los carros venían los barriles para la bodega. Y era un olor a vino viejo, ¿no? Como huele en la bodega. Pero luego cuando me vine a vivir a Don Remondo, aquí al lado del Palacio Arzobispal, es que los patios del Palacio Arzobispal tenían, sobre todo el segundo, que luego convirtieron en el hotel, pero que entonces era todo palacio, tenía muchísimos naranjos de los muy antiguos, como los de la plaza. Y sobre todo en primavera, mi casa entera olía a azahar. Yo recuerdo, por supuesto, guisar con carbón y no tener eso, cosas modernas, cosas confortables. Hacer el gazpacho a mano, ese tipo de cosas. Yo creo que el colegio para mí era un escape extraordinario. Yo estuve 12 años con las teresianas.
al lado de Álvarez Quintero, que sigue allí, en el colegio, en Arguijo. Yo he vuelto a ir, me parecía ahora mucho más chico, claro, me parecía grandísimo cuando yo era pequeña. Pero yo he sido muy, muy del colegio, me ha gustado mucho. Bueno, lo primero, María tenía una inteligencia brillante y eso era patente para todo el mundo que la conocía. Yo era profesora de matemáticas, no recuerdo si le daba química también o le daba física, pero las matemáticas ellas la vivían con mucha fuerza porque decían que yo la hacía bonita, eso era una suerte, ¿no? Entonces, en la clase de matemáticas era donde más nos entrañábamos. Y inteligente, pero así brillante, es que me sale así, era una inteligencia brillante porque resplandecía el estilo, era muy persona, muy persona. Yo salí del colegio con las posibilidades de estudiar una carrera de ciencia o una carrera de letras o cualquier otra cosa, las que quisiera, porque además el bachillerato que yo estudié fue desde que tenía los 7 años y se daba de todo, y yo creo que la formación había sido muy buena, muy buena. Una de las grandes penas que yo he tenido respecto a mi nueva profesión como actriz es que mis padres no la hayan podido disfrutar. Y las penas se van, los pequeños disgustos se van sucediendo conforme una es mayor, porque las cosas que una se va encontrando no tiene a quién contárselas. Y recuerdo que había la costumbre, como en muchos colegios, ¿no?, de tener funciones de teatro por acostumbrar a las niñas a expresarse. Y estuve viendo un ratito de la obra, ni siquiera todo el tiempo, y estaba María. Y me acuerdo que comenté con la que yo tenía al lado, María Galeana tiene dotes al arte dramático, vamos, esa hace para el teatro. Y yo recuerdo de estarme muriendo en el escenario. Bueno, el escenario eran los pupitres, todos muy juntos, con alfombras por encima y una tela colorada, organizábamos así el tablado. Y yo me acuerdo de estarme muriendo y ver la cara que tenía en primera fila la portera del colegio, la señora Pepa, que le llamaban, la cara que tenía llorando lágrimas vivas viéndome morir. Me dijo, qué requete bien lo tengo que estar haciendo, ¿eh? Me acuerdo muy bien. Tenía el estilo. Cuando ella fue mayor y yo charlaba con ella, cuando fui su tutora en séptima, entonces me hablaba de ella, como me encantaría dedicarme al teatro, no lo haré porque mi familia necesita otro tipo de... Y como es tan honesta y tan responsable de todo, pues hizo lo que tenía que hacer. Y luego al final, encima tuvo su premio, ¿no? Esta casa, que fue donde nacieron mi madre y todos sus hermanos, que eran 8, mi madre era la más chica de 8 hermanos, no hace más que, 3 años que la hicimos, y hace muy poco que nos hemos mudado. Y cuando yo la estaba haciendo, yo decía, no le puedo contar a nadie que es la casa donde nació mi madre. Todavía vivía un primo hermano mío, y lo llamé, y le dije, mira, Fernando, me voy a hacer una casa donde nació tu padre y mi madre, pero era el hermano mayor, Blas Medina. No me digas, pues a ver si puedo ir a verla cuando la tengas terminada. Pero se murió, estaba ya muy, muy mal, era ya muy mayor, y estaba mal, y se murió antes de que ya lo pudiera terminar. Es la única persona a la que se la he podido contar. La gracia es que yo, cuando era pequeña y pasaba por aquí con mi madre, por esta calle de Placentina, me decía mi madre, mira ese callejón, la de veces que he jugado yo en ese callejón a la pelota, con mis hermanas, eran 4 hermanas y 4 hermanos. Y en esa casa del fondo, esa puertecita que tú ves del fondo, pues esa era mi casa, ahí nací yo. Entonces eso, pues hará como 50 años de eso que me contaba mi madre. Y a lo largo de los últimos 30, ya esta casa estaba bastante vieja ya, 20 o 25 años después, ya prácticamente la abandonaron y se derrumbó. Yo la he comprado hecha ya un solar, no tenía más que 2 muros en pie. Esa es de la casa antigua, y se llevaron el capitel. Los mismos que me hicieron a mí el derribo vieron el capitel y se lo llevaron, para venderlo seguramente. Es lo único que ha quedado de la casa donde nació mi madre, una de las columnas del patio. Un trozo, porque sería un poquito más alto. Pero bueno, yo tengo, no sé, esa especie de cariño por este sitio, que quién me iba a mí a decir que después de tantísimos años, 30 y tantos años, de casada, sí, me he venido como a los 39 años por ahí, de haber salido de Don Raimundo, me iba yo a venir a vivir aquí.
Los estudios y el teatro eran difícilmente compatibles. María tuvo que optar y eligió su carrera de profesora. Desde 1964 hasta el año 2000 dio clases de Historia del Arte en este instituto de Sevilla. Déjame pasar, muchacho, para allá. Yo para allá, yo voy para allá. No. Ya lo comprendo, pero te tenía que haber puesto a la izquierda, guapito de cara. Total, que por eso te digo que, bueno, el contacto... Luego, en este instituto yo tampoco he estado, digamos, muchísimos años, he estado 7 años, porque es que vine en el 93. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie le ciel du... Ahora que está tan en crisis lo que es el sentido de la responsabilidad entre los profesores o el sentido de la autoridad, pues aquella mujer le tenía perfectamente cogida la medida a su oficio. Recuerdo, por ejemplo, que ella era la que inició la costumbre de llevarse a la clase al cine, a ver películas de arte y ensayo, como La muerte en Venecia o el concierto de Bangladesh. Y por otra parte, su forma de relación con el alumnado marcaba las distancias claramente con ciertos tratos un tanto carcas y puritanos a los que todavía el sistema educativo no podía prescindir de ello. A los de la tele, ¡qué barbaridad! Me han recogido a las 8:40. Y yo decía, joder, a las 8:40 yo ya media hora dando clase. Y me dicen, ¿pero cómo te vas en el AVE a las 8 de la mañana? Digo, porque toda mi vida he puesto el despertador a las 7 y no me cuesta ningún trabajo. Pero cansancio, lo que se dice cansancio, esa cosa de llegar a tu casa y tener una pila de exámenes así, y mirando una tontería después de la otra, y leyendo cada vez más patochá y más sandeces, hombre, por Dios. Pero a mí no me importaba, yo siempre di clase. Empecé cuando todavía no eran mixtos los centros, eran de chicos o de chicas. Y sobre todo en los pueblos se notaba muchísimo la diferencia. Los alumnos y las alumnas de los pueblos consideraban como una especie de privilegio estudiar. En su casa, sus hermanos mayores a lo mejor trabajaban en el campo o estaban ya colocados en otros trabajos, y ellos, sin embargo, iban al instituto. Y eso de poder estudiar bachillerato, que entonces cuando yo empecé todavía había de cuarto y reválida y reválida de sexto y luego el preu, eso para ellos era como un regalo. Después ya, poco a poco, fueron evolucionando y se fueron ellos como convenciendo de que tenían también, además de sus obligaciones, sus derechos. Ahora ya han pasado a más derechos que obligaciones, es que se han pasado un poquito, ¿no?, de rosca. Lo que se pretendía, o lo que yo pretendía y pretendíamos, los que estábamos tratando de hacer esa nueva enseñanza, era procurar los medios para que la gente supiera investigar, supiera hacer un trabajo. Hacíamos los paseos por la ciudad, yo les he enseñado Sevilla en las distintas épocas. Hacíamos, me acuerdo, por ejemplo, un itinerario a partir de la Sevilla romana, que partíamos de la Plaza de la Alfalfa, que era el antiguo foro, íbamos por el Cardo Máximo, que era lo que hoy es la calle San Luis, y toda la zona desde Bustos Tavera, tal y cual. Llegábamos hasta la muralla Macarena, íbamos viendo un poco de gótico en Santa Catalina, un poco de el Mudéjar, de San Marcos y de Santa Marina, el barroco de la iglesia de San Luis, hasta llegar a la muralla de la Macarena, la muralla árabe.
y parte romana y parte árabe. Y ese era uno de los paseos. Otro de los paseos era hacia la zona de la Catedral de Triana, entre comillas, que es la iglesia de Santa Ana, que es una de las góticas del 13 más bonitas que tenemos, de la época de Alfonso X. En fin, yo he salido todo lo que he podido, porque a mí me ha parecido que esa era la única manera de tener una verdadera convivencia con los alumnos y una relación, pues eso, de amistad, de colegas. Recuerdo siempre que María me decía: tú haz lo que quieras, pero tú eres de letras, tú deberías estudiar filosofía y letras. Yo creí resolverlo salomónicamente cursando medicina. Y entonces, mira por dónde, pues décadas después, cuando ya llevo algunos años ejerciendo la medicina, pues reverdece en mí una olvidada pasión literaria, y entonces pues me dedico a escribir. Tengo la satisfacción de publicar una primera novela, y entonces pues me dijo: ¿te das cuenta? Podrás ser muy buen médico, pero yo siempre supe que en ti había un escritor, y me he salido con la mía. Eso ha sido para mí una gran satisfacción. Para mí era una gran satisfacción, aunque ellos no lo pensaran, cuando después de COU leíamos la lista de los aprobados en selectividad y había gente que había sacado un 8 y un 9 en Historia del Arte, que era la asignatura que yo le había dado. Eso da una alegría extraordinaria. En los ratos libres, María Galiana seguía cultivando su pasión por el teatro. Al principio en grupo de aficionados, más tarde en montajes del Centro Andaluz de Teatro. Con frecuencia su vocación de actriz la llevó a afrontar auténticos sacrificios. Aquí vienen las mujeres a conocer hombres nuevos. Y el santo hace el milagro. Mi hijo está sentado detrás de la ermita esperándote. Mi casa necesita una mujer. Se puede decir que ella tuvo la fortuna de hacer esa película de Solas que la dio a conocer, pero yo creo que cuando hay talento de verdad, como el que tiene María, que yo creo que es especial y extraordinaria, yo creo que siempre hay un momento en que surge y se da a conocer y que toma el puesto que debe, ¿no? Lo que pasa es que ella ha vivido una vida muy especial, ¿no? Y que ha surgido a una edad que no es habitual, ¿no? Y que parece que yo creo que de todos modos debió practicar mucho dando clases, porque los profesores yo creo que son muy actores a veces, y entonces debió practicar mucho. Pues eso, yo me río porque desgraciadamente como actriz ya he perdido todos los trenes de haberlo hecho con la edad que tenía, pero por otra parte pienso, es que mis 40 años como profesora me han dado a mí un aplomo y una tranquilidad y una naturalidad y un no importarme que no lo hubiera tenido antes. Sabrá Dios la actriz que yo hubiera sido. A lo mejor no hubiera sido una actriz tan cuajada, es decir, con tanto sentido de la vida, con tanto conocimiento. A lo mejor hubiera sido una actriz que hubiera tenido probablemente muchos excesos, porque tengo mucho temperamento. Y a lo mejor hubiera yo sido de esa terriblemente histriónica, ¿sabe Dios? Hubiera yo tenido que aprender mucho y que tener mucho rodaje a lo mejor para llegar a tener este especial no importarme, que yo creo que me viene muy bien. Su deseo de dejar de ser una actriz local empezó a realizarse en 1984. María tenía 50 años cuando intervino en su primera película, Made in Japan. Juan Diego fue su descubridor. Eso tenía que ser. Yo lo vi desde que tenía 13 o 14 años, cuando dije, eres artista. Es arte dramático, se lo dije a la que tenía al lado. Desde luego María Galiana, papá. Es divertida, graciosa, ingeniosa, culta, pues es estupendo hablar con ella porque domina cantidad de teclas, ¿no? Y tiene esa fuerza arrolladora que tiene, que me parece fantástica, me parece muy cálida, muy cálida. Tras Made in Japan, María hizo pequeños papeles en Juncal, en Palomo Cojo, en Belle Époque y así hasta más de 30 películas.
Pero fue una película de bajo presupuesto, sin apenas posibilidades comerciales en principio, la que la hizo conocida, Solas. Para poder rodarla tuvo que pedir de nuevo permiso en el instituto. Yo personalmente no creo que haya triunfado como actriz. No. Yo creo que si tú te fijas lo que globalmente supone ser actriz o ser actor, pues hay una señora que soy yo, ya muy mayorcita, en un punto perdido del globo terráqueo, que es Sevilla, en este caso en Madrid, trabajando. Si yo hubiera entrado en unas circunstancias de hacer una película tipo Solas, y que después hubiera habido otra película al cabo de los 2 o 3 años, por ejemplo, que hace ya 5, ¿no? O hubiera habido otras 2 en estos 6 años de esa índole, entonces yo pensaría que ya estoy consiguiendo ser una actriz, porque yo entonces podría compararme a Meryl Streep, que hace una película cada 5 años o cada 4 años, se va al rancho y mira qué casualidad, hombre, le dan el Oscar, pongo por caso. Pero yo me gustaría mirarme en ese espejo. Me gustaría ser como la Bette Davis, que realmente hacía una película, pero no era La Loba, era La Carta, era la de, ¿cómo se llamaba? Un Gaster para un milagro, la de las manzanas. Entonces cada película que hacía era un hito, una película redonda, como las hace Al Pacino, como las hace el otro, el Robert De Niro, como nuestro Marlon Brando que se ha ido. Ahora que se cuentan sus películas por trabajos hechos a conciencia. Entonces yo he hecho un trabajo a conciencia, el de Solas, y se acabó. Aquí está el cuarto de baño. ¿Quiere café? Me lo ha quitado el médico. ¿Cuándo? Hace tiempo. No se fije mucho en cómo está todo. Hace poco que me he mudado y no he tenido tiempo de arreglarlo. Te voy a cambiar el salón, ¿no? Te puedes dormir aquí. ¿Y tú dónde vas a dormir? En un sofá cama que tengo en la entradita. A mí no me importa dormir en el sofá cama, ¿eh? A mí sí me importa. Deje, yo lo hago más ligera. El médico no quería que me quedara en el hospital. Dijo que me buscara a la casa de un familiar. No hace falta que el médico lo diga. Está también en su casa. Usted se puede quedar el tiempo que quiera. Está esto muy cerrado, ¿no? Huele a humedad. Huele poco. Apesta. ¿Por qué no abre las ventanas? ¿Para qué? El olor se impregnó en las paredes. Hasta yo apesto humedad. Solas hizo ganar muchos premios de interpretación a María Galeana. Su vida sedentaria se vio convertida en un ir y venir a distintos lugares del mundo y a los platós de televisión. Yo, soy andaluza hasta la médula. Es decir, no es que sea hasta la médula, es que yo no podría vivir en otro lado. Y además tengo un chauvinismo terrible, como tenemos todos los andaluces. Me parece que, dejándonos de tonterías, como decía Rafael el Gallo, ahora se vaya usted, que le preguntaron, ahora se vaya usted, maestro, que había llegado a Vigo en un barco de América a Sevilla con lo lejos que está. Dice, no, lo que está lejos es Vigo, Sevilla está donde tiene que estar. Bueno, pues yo soy de esa, absolutamente, lo reconozco. En los 90, una serie de televisión, Cuéntame cómo pasó, la convirtió en una de las actrices más populares de nuestro país. ¿Anda? Ya está la Carmen Sevilla, hija. ¿Qué pasa con Carmen Sevilla? Pues que sale medio en cuero en la revista. Desde luego. No me marees a mí ahora con Carmen Sevilla, ¿eh? No, si yo lo que digo es que las artistas están cada día más atrevidas. Sí, dale con las artistas. No, te pongas así, mujer. ¿Me pongo así? ¿Qué quieres que te diga? Me paso el día dándole vueltas a lo de Inés y tú me vienes ahora con que las artistas salen medio desnudas en las revistas. ¿Y a mí qué me importa cómo salga Carmen Sevilla? Yo te digo lo que hay. Cada vez que vea una revista me voy a imaginar que mi hija sale medio desnuda. Inés es una chica muy decente. Pues lo mismo decían de Carmen Sevilla. Que me estoy divirtiendo mucho, sí. Que es estupenda, que he tenido mucha suerte con la serie también. Que he rechazado, por supuesto, anteriormente a esta, una serie, porque vi el panorama y dije, yo en esto no trabajo también.
Que no hago aquello que no me parece bueno, digno, con buenos guiones, no sé qué, también. Pero independientemente de eso, la televisión ya sabemos lo que es. Un come-come permanente de cosas, de programas, de gente, de no sé qué y un entretenimiento. Ahora, si podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades a que salgan menos los Grandes Hermanos y las Casas de tu vida y sobre todo los Antonio David y la mujer del Bustamante y esa gente, pues me desa su alma. Vamos, yo ahí es donde daría la lucha, lucharía por todos los medios.